Les voy a contar de un fracaso de nuestro querido Felipe Calderón. Para todos los que son fans de Felipe Calderón, pues es momento para decir adiós, muchas gracias, que les vaya muy bien. Para los que no son tan fans de Felipe Calderón, me sumo a ellos, eh, pues quédense, porque vamos a analizar un fracaso de Calderón. ¿En qué consiste? Pues en algo que hoy conocemos como los millennials. ¿Les interesa? Éntrenle a la polémica. Soy Leonardo Schwebel aquí. Y aquí nadie me calla. Bueno, pues muchos de ustedes se acordarán de esta famosa selección mexicana del 2005. 2 de octubre de 2005, tampoco se olvida, y fue el día en que México obtuvo el Campeonato Mundial Sub-17. Y bueno, pues recordarán ustedes algunos de estos nombres. Aquí veo al tal Gio, veo a Vela, veo a Villaluz, bueno, muchos de estos jugadores. Algunos pues se destacaron, algunos se quedaron en el camino, algunos fracasaron, por lo menos en el ámbito profesional, y algunos otros pues destacaron. Por ejemplo, Sergio Arias pues ya no hizo nada, Cristian Flores menos, Alejandro Gallardo tampoco lo recuerdo, Patricio Araujo creo que ya ni juega, creo que es actor ahora, Héctor Moreno que todavía anda por ahí, Efraín Juárez que también anda quién sabe dónde, Cristian Sánchez que también murió por la patria, Pedro Valverde también fuera, Adrián Aldrete que pues sigue vigente, creo que es de los pocos que siguen vigente en el Cruz Azul, Villaluz que ya está pues creo que en la quinta división, y bueno, pues hay algunos otros que recordarán ustedes junto con pues todos este grupito que pues nos dio muchas alegrías. Nadie daba un quinto por ellos y de repente fueron campeones del mundo. Edgar Andrade también fuera, Jorge Hernández, Juan Carlos Silva, que estuvo en el América, Mario Gallegos, Giovanni que está en el América aunque no juega, Vela que quizás sea pues el más destacado, Ever Guzmán que también pues, se quedó en el camino, Enrique Esqueda que también se quedó en el camino, y bueno, pues algunos otros que formaron parte de este grupito que fue campeón del mundo en ese año, 2005. ¿Qué tiene que ver Calderón con todo esto? Bueno, les voy a contar rápidamente. Resulta que Calderón, ese día o esos días, ha de haber sido al día siguiente o en esos días, estuvo en Guadalajara y tuve oportunidad de entrevistarlo en un evento pues muy deslucido, 2005, no había mucha efervescencia en ese entonces por Calderón, había muy pocos periodistas, y me acuerdo que utilizó a esta selección para hablar acerca de pues lo que llamó, acuérdense que decía que era el presidente del empleo y no sé cuánto rollo, y que hablaba del empleo para los jóvenes en ese entonces. Yo recuerdo que le pregunté, dije, bueno, y los que ya no somos sub-20, los que somos en ese entonces, pues tendría yo no sé cuántos años, sub no sé qué. Bueno, total que me habló acerca de varios proyectos interesantes, por lo menos como candidato, de esto del primer empleo, de que el gobierno se encargaba de toda esta gente, y utilizó a los chavos estos de la selección para hablar acerca de ese tema. Y bueno, pues ya saben ustedes la historia. Calderón ya después, quién sabe cómo, pero llegó a ser, bueno, sí sabemos cómo, pero llegó a ser presidente, y no pasó nada con los jóvenes. Y esto viene a cuento por esta nota, donde vemos pues este sector de la población que se les llama millennials.
Y la generación millennial, es decir, las personas nacidas entre 1980 y 1999, quiere decir que en 1980 y 1999, pues ya tendrían 80, 90, 2000, entre, pues sí, que tienen entre 20 y 39 años, son quienes se enfrentan una mayor desigualdad económica. Una mayor desigualdad económica. A muchos de ellos les tocó esta selección, siendo muy chavitos, la de 2005, a unos ya un poquito más grandes, 2005, 2015, 6, 7, 18, 19, pues han pasado ya 14 años de aquella selección. Entonces, pues los que tendrían 39 tenían 15, ¿no? 1980, 90, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, sí, tendrían 15 años, más o menos, 25 años, 80, 90, 2000, 25 años, y otros más que de alguna manera, pues ahí están vagando en estas edades entre los 20 y los 39 años. Este es lo que se conoce como la generación millennials. Y aquí nos dice este especialista que se emplean en un mercado laboral más precario, menos seguridad social, y al mismo tiempo son los responsables de sostener un sistema fiscal vigente, pero ¿quién lo sostendrá cuando lleguen a la vejez? Es un tema que yo ya he abordado en otras ocasiones en el sentido estricto del término, que hay, digamos que 3 generaciones que se van a conjuntar en algún momento dado. La generación que conocimos, algunos de nosotros, que para algunos de nosotros son nuestros padres y para algunos son sus abuelos o más, que trabajaron en un lugar, en algún lugar, se alcanzaron a jubilar y con esa jubilación vivieron prácticamente toda su vida. Después viene la generación Afores, que es a la que yo pertenezco. La generación Afores, a la que yo pertenezco y pertenecen todos los demás, o sea, de mi edad para abajo, que ya no vamos a vivir de una jubilación, de una pensión en alguna empresa, sino que vamos a formar parte de esta generación tarde o temprano Afores, donde vamos a recibir una pichicatez de pensión. Y existe una tercera generación, aunque forman parte de este rollo de las Afores, que son estos millennials que como no tienen un trabajo, vamos a llamarlo, en alguna empresa fijo, que están en diferentes sitios, no van a tener al futuro, cuando tengan mis edades o más allá, ya cuando tengan edad para jubilarse, más de 60, 65 años, no van a tener pues, prácticamente nada de pensión. Les van a dar, si a nosotros nos van a dar así, pues a los millennials les van a dar menos. Esta generación, y fíjense lo que está diciendo este hombre, esta generación está pagando impuestos a cambio de malos servicios públicos, aparte tienen que ahorrar para su pensión, están pagando las de otras generaciones y se emplean en un mercado laboral que tiene trabajos mucho más precarios, más inseguros y más volátiles, dice Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Esto, para que lo tomemos en cuenta y sigamos con toda esta idea, si nacieron en 1980, 90, 2000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenían 26 años cuando Calderón fue presidente. Y tenían 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 años en ese momento. Quiere decir que en ese momento estos millennials ya habían terminado de estudiar, 26 años, estaban entrando o ya habían entrado al mercado laboral y hoy muchos de ellos
están en condiciones pues volátiles, como dicen aquí. Si tomamos en cuenta la generación Calderón, si tomamos en cuenta la generación Enrique Peña Nieto, la situación es todavía peor. Estamos hablando del 2012, entonces los que nacieron en 1999, según este dato, tendrían, pues eran jovencitos, ¿no? Para el 2012 tendrían 12, 13 años, cuando empezó Peña Nieto. Hoy empiezan, o ya deben de tener 20 años, 99, 2009, 2019, y van a entrar al mercado laboral. Ya estudiaron y van a entrar al mercado laboral, o están por terminar su carrera. Pero forman parte de esta generación que a la larga no va a tener ningún acceso. Y aquí pues lo resumen de alguna manera que pues creo que es muy fácil de entender este problema. Dice: los nacidos en 1980 y 1990 enfrentan una mayor desigualdad económica, se emplean en un mercado laboral más precario. Datos del Instituto de Estadística y del INEGI señalan que estos jóvenes representan más de la mitad de la población económicamente activa, concentran la mayor parte de los contribuyentes, pero al mismo tiempo representan más del 60 personas que no tienen empleo por el difícil panorama laboral que enfrentan. Esta gente que hoy tiene entre 20 y 39 años, muchos de ellos ya con familia formada, ¿cuál es la circunstancia? Pues sí tienen la familia formada, pero tienen que trabajar ya los millennials papá, los millennials mamá. Muchos de estos negocios que supuestamente iban a fortalecerlos con un panorama un poquito mejor para que fueran emprendedores no funcionaron. Dice: los millennials son los que sostienen y sostendrán los servicios de seguridad para la generación de los baby boomers y la generación X. Yo estoy más o menos por ahí en esa generación, es decir, que van a mantener a nosotros los padres y a los que para muchos de ellos son sus abuelos. Pero para esta generación, y frente a las condiciones económicas que se viven, tener hijos ya no es una prioridad, lo que complicará aún más el panorama en su vejez. Y efectivamente, como tienen menos hijos, no existe la posibilidad de que vayan a tener pues unos hijos que los vayan a mantener. Bueno, pues así está. Es una situación muy complicada que ni Calderón en su momento, que lo prometió, yo no lo prometí, él lo dijo, me lo dijo a mí personalmente, que iba a haber empleo para todos estos jóvenes, y lo dijo en la campaña, pero digo, yo hablo de una entrevista que me dio a mí. Lo dijo Peña Nieto y ahora lo está diciendo López Obrador. La realidad es que los millennials, o como se clasifiquen los jóvenes, pues ni los jóvenes, ni los medio jóvenes, ni los super jóvenes, ni los ultra jóvenes, ni los millennials, ni los rukelnials, ni los nada. Ojo con este tema, porque cuando empiece a surgir la generación de las Afores, que todavía no empieza, y vean la mugre de pensión que van a cobrar, la situación se va a poner del cocol.